Hermanos, estamos en la historia de la salvación. Estamos en el libro de los jueces. En la predicación pasada vimos a un personaje llamado Sansón, que después de que Dalila le hizo muchas preguntas, lo presionó consecutivamente. Él terminó dándole el secreto exterior de que él era un consagrado a Dios, ya que al revelar que él era un consagrado a Dios, y si se cortaba el cabello, que era un voto que él tenía que hacer, de esa manera él perdió su fuerza. ¿Y qué crees tú, hermano, que le sucedió a Sansón? Y eso, hermano, lo dice Jueces 16:21. Saca tu palabra, hermano, Jueces capítulo 16:21. Ahí miremos cuál es el final de Sansón, cuando él coquetea con el pecado, que pudo más la seducción de esa mujer y la lujuria que la misión a la cual él había sido consagrado. Sansón no sabía que Yahvé no estaba con él, y al perder su fuerza, lo apresaron los filisteos, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Ahí lo ataron con 2 cadenas de bronce y lo hicieron dar vueltas al molino de la cárcel. Palabra de Dios. Mira, hermano, ¿cuál es ese final de un hombre consagrado a Dios, fuerte, un hombre poderoso porque dependía de Dios? ¿Y qué nos dice esta historia sobre la importancia que tenemos que tener de una virtud cardinal llamada templanza? Hermano, la templanza es esa virtud cardinal que forma la gracia y que nos da a nosotros la moderación en el placer, en todos los ámbitos, ya sea en la comida, en el sexo, en cualquier cosa que tengamos inclinación al placer exagerado. La templanza nos va a moderar, nos va a dar lo justo que agrada a Dios para que nosotros seamos felices. Y ese dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, que es la templanza. Y Sansón se abstuvo de tomar vino y otras bebidas, pero se dejó llevar por la lujuria y cayó perdiendo toda su fuerza. Eso, hermano, nos va mostrando por qué tenemos que rechazar el pecado desde el primer momento y por qué los pecados de lujuria son tan peligrosos. Decía un santo de nuestra iglesia, San Ambrosio, sobre Sansón, y él decía: el fuerte y poderoso Sansón estranguló un león. El espíritu de Yahvé tomó a Sansón y, sin tener nada en la mano, despedazó al león como lo hubiera hecho con un cabrito. Reflexionando él sobre un texto de Jueces 14:6, pero él decía: pero no pudo estrangular sus propias pasiones. Rompió las ataduras de sus captores, pero no pudo romper las ataduras de sus propias lujurias. Y ahí, imaginándote, hermano, ese poder tan grande que tenía Sansón despedazando a un león, pero él no pudo vencer sus propias pasiones. Y por eso San Marcos capítulo 14 versículo 38 ahí pone en los labios de Jesús cómo Jesús nos invita a nosotros: velen y oren para no caer en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil, nos decía Jesús ahí en San Marcos. Y existe también otra enseñanza importante sobre las malas compañías. Sansón desde joven llevó una vida austera, una vida de sacrificio, como un personaje consagrado totalmente a Dios. Era un soldado de Dios, era un héroe de la fe y salvador de su pueblo. Y esto mientras se mantuvo fiel a su estado de santidad y mientras respondía a la gracia divina por ser un nazireo, un consagrado.
Pero cuando él hizo amistad con una mala compañía, como fue Dalila, hizo compañía con una mujer pagana, una mujer filistea, él se olvidó de sus promesas y entonces fue infiel a ese Dios maravilloso. Dios entonces lo dejó a sus propias fuerzas y Sansón cayó en manos de sus enemigos que lo oprimieron y lo esclavizaron. Imagínate, hermano, ahí a Sansón coqueteando con Dalila, ella tratando de seducirlo, persuadiéndolo para que él le contara el secreto de su fuerza tan grande. Imagina cómo Dalila le va cortando la cabellera de Sansón, ella cobrando su platita y él perdiendo la fuerza de Dios, cómo Dios lo entrega a sus pasiones. Y es que es el mismo riesgo que tenemos nosotros. También nosotros, hermanos, estamos consagrados por el bautismo, ratificado con la confirmación, pero con frecuencia seguimos nuestras pasiones pecaminosas y nos vamos separando cada día de Dios. Entonces el enemigo de Dios y enemigo nuestro nos va oprimiendo, nos va esclavizando con el pecado y quedamos ciegos espiritualmente. A Sansón le sacaron los ojos. Si no reaccionamos a tiempo, aprovechando las gracias inmensas que Dios siempre nos va dando a través de los sacramentos, a través de la oración, a través de la meditación bíblica, a través de un retiro, Dios siempre nos va dando, especialmente cuando estamos en tentación, porque recuerda, hermano, que nosotros no vamos a ser tentados más allá de nuestras propias fuerzas. ¿Y cuál crees tú, hermano, que es el final de la historia de Sansón? ¿Qué pasó con Sansón? Y Jueces 16, 22, ahí en Jueces 16, 22, saca tu palabra, hermano, estamos leyendo la historia de Sansón y estamos haciendo una aplicación para nuestra vida de qué significa cuando perdemos esa consagración a Dios y le vamos dando la espalda a Él y vamos siendo seducidos por el placer exagerado, en donde nos hace falta esa templanza que es un elemento de la gracia para moderar nuestros deseos. Y Jueces 16, 22, la cabellera comenzó a crecerle a Sansón. ¿Qué significa, hermano, que la cabellera le empezó a crecer otra vez a Sansón? Sansón estaba preso, torturado, inválido, y dice que comenzó a arrepentir. Y en una ocasión, mientras tenía que distraer a los filisteos con sus cuentos, con sus trucos, dice que Sansón siempre fue un animador y un bromista. Logró llegar a las columnas que sostenían la construcción en que estaban, y ante el grito, muera yo con los filisteos, dice que derrumbó la casa en que estaban él y los jefes de los filisteos y mucha gente más que estaban siendo entretenidos por él. Imagínate, hermano, ahí a Sansón moviendo esas grandes columnas ante un auditorio que se estaba burlando de él, de un exconsagrado de Dios. Dice que Sansón terminó sacrificando su propia vida para hacer lo que como juez escogido por Dios debía haber hecho desde el comienzo y sin pasar por tantas tribulaciones. Hizo librar a los israelitas de los filisteos. ¿Y cómo crees tú, hermano, que actúan la justicia, la paciencia y la misericordia de Dios en estas guerras, en estas batallas? ¿Por qué Dios destruye a los cananeos y a otras tribus paganas? ¿Cómo crees tú, cómo entiendes tú el obrar de Dios ante esas tribus paganas que están azotando, que están esclavizando a su pueblo? Y es que estas tribus, hermano, como hemos visto, son idólatras. Estas tribus conocían los prodigios que Dios había hecho y algunas de estas maravillas las hacía delante de ellos. Pero estas tribus persistían en su impiedad e inmoralidad y por eso
porque ellos no querían arrepentirse y no se arrepintieron, los entregaba una y otra vez a los israelitas. Y también la justicia divina se manifestaba a los israelitas debido a sus infidelidades. Entonces Dios permitía que fueran sometidos y esclavizados por los paganos. Pero cuando Israel se arrepentía, cuando Israel clamaba a Dios, como hemos estado viendo, Él mostraba su misericordia al perdonarlos y librarlos de sus opresores. Y Dios mostraba su paciencia también mientras los israelitas volvían a caer y eran infieles. Entonces les permitía pasar tribulaciones para hacer que se volvieran a Él. Y ahí, hermano, viendo la justicia, la misericordia, la paciencia de Dios en estas guerras, en esas batallas, en donde se enfrentaba el hijo primogénito de Él con esas tribus que también vieron los milagros portentosos. No solo los vieron, sino que los habían escuchado y no quisieron cambiar, quisieron ser siempre enemigos de Él. Y cuando ese pueblo de Israel también se alejaba de Él, permitía que esas tribus los esclavizaran. Y mira, hermano, cómo va actuando nuestro Padre Celestial cuando nosotros no queremos obedecer. Ahí en el corazón de María Santísima, clamando misericordia, clamando compasión, clamando paciencia, está María Santísima por nosotros, porque nosotros, hermano, hemos llegado a unos límites tan grandes donde queremos destituir a Dios de una forma general, en donde, hermano, hemos querido hacer nosotros un Dios de nosotros mismos. Es el hombre el que se idolatra y hemos querido sacar a nuestro Padre de las estructuras sociales. Y por eso que María Santísima sale a clamar para que nosotros nos arrepintamos, hagamos penitencia, ayuno, sacrificio, porque dándonos un aviso a la humanidad, porque el castigo y la gran tribulación ahí viene, hermano. Hay que huir de esa Babilonia en donde va a haber mucho dolor. Que Dios te bendiga, hermano. Amén, aleluya, y arrepentirnos.